Bien, me presento, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias a la organización del Congreso por aceptarnos la presentación de este trabajo. Este trabajo se trata sobre la evaluación hidrodinámica de la celda de flotación RCS 300. RCS quiere decir Reactor Cell System, y 300, bueno, corresponde al volumen de 300 metros cúbicos de esta celda, que corresponde a las celdas de mayor tamaño y mayor capacidad que actualmente dispone Metso, en concordancia con la tendencia de la industria, que ha ido aumentando el tamaño de las celdas. Voy a comenzar con una breve presentación o descripción de la celda, y a continuación se va a mostrar el trabajo de evaluación de este equipo, que ha sido un trabajo desarrollado principalmente por el área PTI de Metso, que es el Process Technology and Innovation. Bueno, esta celda tiene un tanque de volumen de capacidad nominal 300 metros cúbicos, tiene un diámetro de 8.1 metros, 6.3 metros de profundidad, y en este caso cuenta con launder periférico de tipo anillo, y también con launder radiales. La celda que se ve en esta imagen corresponde a la celda en la cual se hicieron los trabajos de evaluación, que está en un concentrador en Estados Unidos, y es un concentrador de cobre. La celda cuenta con un motor de 315 kilowatts que está con velocidad variable y está acoplado al sistema de agitación mediante un sistema de caja reductora. Como se ve ahí en la imagen, ahí está la caja reductora y el motor. Y lo que se puede ver también, la conexión de aire. Las celdas RCS son celdas de aire forzado. No está aquí indicado. Son celdas que operan con aire forzado, por lo tanto tenemos la posibilidad de regular el caudal de aire de acuerdo a las necesidades de cada caso. Y lo que se ve acá es la parte más importante de la celda, que es el corazón del equipo, que es el mecanismo de agitación. El mecanismo tipo RCS está construido en alma de acero y con revestimiento de polímero, y está completamente suspendido desde una estructura superior en el tanque. Y este es el diseño del mecanismo, que consta entonces de una cañería hueca por donde ingresa el aire desde la parte superior a través del tubo vertical, y entonces tenemos el agitador o el impulsor propiamente tal, y un difusor exterior. Todo este mecanismo está suspendido desde la estructura superior del tanque. Bueno, ¿cuál es la función de este mecanismo? Principalmente hacer la agitación y la suspensión de los sólidos para favorecer y lograr el encuentro entre partículas y burbujas, y también cumple la función de dispersar el aire en finas burbujas. Además, el diseño está pensado para optimizar el consumo de energía y tener una larga vida útil. El diseño del mecanismo RCS es tal de que el mecanismo se encuentra en la parte inferior del tanque y produce un patrón principal de flujo. Como muestra en esta imagen, el patrón principal de flujo es en esta dirección. El flujo es impulsado en forma radial hacia las paredes y se produce entonces un retorno primario por la parte inferior. Además, hay un retorno secundario por la parte superior, que es ayudado por la presencia de un bafle tipo anillo en la mitad de la altura del tanque. Esta la voy a saltar porque creo que la va a mostrar más adelante el ingeniero Alejandro Chávez. Pero aquí se resume entonces cuáles son los flujos principales del funcionamiento de este mecanismo. ¿Y por qué es importante evaluar la celda? Bueno, el tema de la hidrodinámica es lo que incide de manera relevante en la operación, en la metalurgia de la celda.
¿Qué es lo que se hizo? Se evaluó la celda en cuanto a su consumo de energía total, se evaluó la energía específica, es decir, la energía por unidad de volumen, se caracterizó la distribución y la dispersión del aire, y a través de esto también se obtuvo datos para correlacionar con los modelos de simulación de fluidodinámica. Todo esto se realizó en condiciones de operación industrial y permitió entonces obtener datos para mejorar nuestros modelos. Como mencioné entonces, la importancia de la hidrodinámica está en el hecho de que la forma en que opera la celda tiene mucho que ver con la respuesta metalúrgica. ¿Cuáles son las variables que se estudiaron? Primero, el consumo de energía total, el consumo específico expresado en kilowatts por metro cúbico, hay un pequeño error ahí. El flujo de aire, como les mencioné, el aire de esta celda es aire forzado, por lo tanto es posible de regular a distintos caudales. La velocidad superficial de gas, el flujo superficial de área de burbuja, el hold-up de gas, aquí vamos a ver, el hold-up de gas se midió utilizando un instrumento específico que es este instrumento de JK, que está diseñado especialmente para tomar muestras de distintos sectores en el interior de la celda para determinar la concentración del gas en volumen. También se evaluó o se midió el tamaño de burbuja. El tamaño de burbuja se midió a través de este instrumento que es el analizador de tamaño burbuja de Anglo Platinum, que es un instrumento que, haciendo análisis de las imágenes, permite determinar distribuciones de tamaño de burbuja. Bueno, vamos a volver. Y también se hizo una caracterización de la turbulencia en el interior de la celda. Esto se hizo mediante un instrumento muy innovador que ha sido un desarrollo del doctor Erico Tabosa, que va a hacer una presentación a continuación mío. Este es un instrumento que permite insertarlo al interior de la pulpa a distintas profundidades, en distintos lugares donde se requiera medir, y permite medir la intensidad de la turbulencia. Y finalmente también se hizo una evaluación de distribución de tiempo de residencia de esta celda. Y lo que voy a mostrar a continuación entonces es un resumen muy breve de algunos de los resultados que se obtuvo de la evaluación de la celda, para mostrar cuál es el tipo de trabajo que Metso ha realizado en la evaluación de sus equipos y que posteriormente lo utilizamos como una retroalimentación para mejorar nuestros diseños. El consumo de energía, por ejemplo, acá se ve en esta gráfica el consumo de energía específico en diferentes condiciones, por ejemplo, operando con agua u operando con sólido. Y lo que se puede observar acá es que entre la operación con agua, con pulpa con 35% sólido, hay más o menos 30% más consumo de energía, que es un resultado esperable. Todo lo que hemos hecho, en el fondo, es para ir verificando que el comportamiento de la celda se ajusta a los diseños. Aquí se puede ver el efecto de cambiar la velocidad del impulsor. El impulsor, normalmente la velocidad que se mide no es la velocidad angular, sino que la velocidad lineal del extremo del impulsor, de la periferia. Y en este caso se varió entre 6.3 hasta 6.8 metros por segundo, y el comportamiento obtenido en cuanto a consumo de energía es el esperado, es decir, en la medida que se le imprime más velocidad al impulsor, se obtiene más consumo de energía. Como vamos a ver más adelante, ese consumo de energía se puede traducir en un tamaño burbuja optimizado. Aquí podemos ver una comparación de los tamaños de energía, los consumos de energía en función del tamaño celda. Y se hace una comparación entre la celda 300 metros cúbicos contra una celda de 5 metros cúbicos para demostrar que si evaluamos el consumo de energía neto, evidentemente
hay alrededor de 20 veces de diferencia entre el consumo de energía de una celda de 300 versus la de 5 metros cúbicos, como consumo neto, pero como consumo específico, evidentemente que aquí se invierte la condición y la celda de 300 metros cúbicos como consumo específico de energía, la verdad que es aproximadamente 3 veces menos consumo que la celda de menor tamaño. Y eso es una de las explicaciones por qué la industria tiende a aumentar el tamaño de los equipos. Aquí vemos en esta gráfica dónde se ubica entonces la celda de 300 metros cúbicos en términos de consumo específico de energía en relación a celdas de menores tamaños. Y vemos que se ubica en una posición que, de acuerdo a la tendencia, es lo esperado. Lo que se va a mostrar a continuación es la medición de turbulencia en el interior del tanque en diferentes ubicaciones espaciales. Y lo que se hizo entonces fue medir en 4 diferentes cuadrantes de la celda y a diferentes profundidades cuál es la intensidad de turbulencia, usando el instrumento que comentamos anteriormente. Y lo que se ve acá es una gráfica de intensidad de turbulencia a distintas profundidades, medidas desde el fondo. Y se encuentra que la mayor intensidad de turbulencia está aproximadamente a 2 metros de distancia desde el fondo de la celda. Se encuentran aquí los puntos de mayor intensidad y un segundo pic a una altura de aproximadamente 3.5 metros. Y esto corresponde exactamente a los flujos principales que son impulsados desde el impulsor y a los flujos secundarios de retorno. Y lo que es más importante acá, la zona superior de la pulpa, que está más próxima a la zona de espuma, los últimos 2 metros más próximos a la espuma, hay una zona de calma o de muy baja turbulencia que a diferencia de las celdas que normalmente tienen sistema de aire autoaspirado y que su agitador está en la zona superior, al estar en este caso el agitador más próximo al fondo, se deja entonces una zona de calma más próxima a la espuma que favorece la selectividad y evita entonces la pérdida de agregados de partícula burbuja. Así como esta gráfica que fue determinada en condición de agua con aire, también se hizo estas mediciones en otras diferentes condiciones, como por ejemplo la siguiente que es con pulpa, y nuevamente se repite la misma tendencia, donde la máxima intensidad de turbulencia se encuentra frente a la altura del impulsor, nuevamente con una zona de calma próxima a la espuma. Y así las siguientes imágenes muestran cómo se evaluó el efecto de la velocidad del impulsor. Se evaluó aquí tanto con agua como con pulpa. En todos los casos se observa el mismo comportamiento. Aquí se ve el efecto de cambiar el flujo de aire, tanto con agua como con pulpa. Y toda esta información obtenida de las mediciones de turbulencia han sido utilizadas para alimentar a nuestro modelo de simulación, y con esto hemos podido nosotros ir mejorando los diseños de esta celda y también las futuras que están en desarrollo. Bueno, viene ahora una caracterización del gas. ¿Cómo es la dispersión del gas? Bueno, aquí se perdió un título, pero esta lámina lo que está mostrando es hold up de gas. El hold up de gas se midió con el instrumento medidor de hold up también en 4 diferentes cuadrantes, y lo que se puede observar aquí que para una determinada velocidad del impulsor en los diferentes cuadrantes y para diferentes flujos de gas, la dispersión del gas es muy uniforme en los diferentes cuadrantes. Si se modifica la velocidad del impulsor, siempre se observa o se obtiene una buena dispersión del gas. Aquí se muestra nuevamente que al aumentar el flujo de aire, el hold up de gas sigue la tendencia esperada, es decir, el comportamiento de la celda es el esperado de acuerdo a lo que se había diseñado. El hold up de gas siempre encontrado está en un rango de 6
a 10%. En cuanto a velocidad superficial, también se evaluó en 4 diferentes cuadrantes y aquí también encontramos una distribución bastante uniforme. Y la verdad que las diferencias de hold-up de gas entre diferentes cuadrantes no superan diferencias del 10%, lo cual es bastante satisfactorio y nos deja muy conformes en cuanto a cómo ha sido dispersado el gas. Aquí se muestra otras gráficas como es en función del flujo de aire para diferentes velocidades del impulsor. Y paso a la siguiente. Aquí estamos hablando en este caso de distribución de tamaño de burbuja. La distribución de tamaño burbuja evaluada primero aquí falta un título, ahí está. A diferentes velocidades de impulsor, se puede observar que para diferentes velocidades de impulsor la distribución de tamaño de burbuja no sufre cambio, pero sí hay cambios cuando se modifica el flujo de aire. Es decir, aquí nosotros estamos teniendo información de cómo es el comportamiento de la celda en muy diferentes condiciones. El diámetro medio Soter, obtenido en diferentes condiciones, se encuentra en un rango entre 1.4 a 1.8 milímetros, operando con pulpa de mineral de cobre. Y finalmente aquí tenemos el flujo superficial de área burbuja, que es una variable muy importante que se hace cargo tanto del tamaño burbuja como de la velocidad superficial y es el parámetro que mejor se correlaciona con la cinética de flotación. Se evaluó también en los diferentes 4 cuadrantes de la celda y nuevamente encontramos que es bastante uniforme, lo cual habla nuevamente muy bien de la distribución de gas y el comportamiento hidrodinámico. Como se ve acá, el flujo superficial de área burbuja aumenta cuando se aumenta la velocidad superficial de gas, lo cual es un comportamiento de acuerdo a lo esperado. El valor óptimo encontrado de flujo superficial de área burbuja está en torno a 50 segundos a la menos 1, que es un valor bastante bueno para respecto a celdas similares de la industria. Y el valor óptimo de consumo de energía encontrado para la celda es de 0.45 kilowatts por metro cúbico. Ese es el valor óptimo de energía en el cual la celda alcanza su máximo valor de flujo superficial de área de burbuja. Ahora pasamos a ver otro tema evaluado, que es la distribución de tiempo de residencia. Esta es una evaluación que se hace principalmente para caracterizar el mezclamiento e identificar las componentes de flujo pistón y flujo y de mezclador perfecto. Y se hicieron experiencias utilizando trazador líquido de cloruro de litio, que la verdad que como trazador es una forma en la cual vamos a caracterizar directamente el líquido y es una muy buena aproximación al sólido. Sabemos que existen mejores formas de caracterizar la distribución de tiempo de residencia del sólido y en este caso estamos haciéndolo a través del líquido. Bueno, la técnica consiste en introducir el trazador en un pulso y medir las concentraciones de trazador en la salida. Y hemos obtenido este tipo de gráfica de distribución de tiempo de residencia y esto nos permite darnos cuenta que la verdad que no nos hemos encontrado ninguna sorpresa, es decir, el comportamiento hidrodinámico de la celda está de acuerdo a lo esperado. Esta es una curva que si la superponemos, si se normaliza y se superpone con una curva de una celda de menor tamaño como 130 o 160 metros cúbicos, son muy similares. Es decir, el comportamiento esperado, el comportamiento está de acuerdo a lo esperado. Al analizar los resultados se encuentra que la celda equivale aproximadamente a 1.05 mezcladores perfectos
con una componente de flujo pistón de aproximadamente 1 minuto y una componente de mezclador perfecto de 5.8 o 5.6 minutos para el flujo de operación que tenía la celda. Y no se han encontrado anomalías como tiempos muertos, porque hay una coincidencia entre el tiempo teórico y el medido. Y finalmente aquí mencionar algunos otros aspectos que se han evaluado, porque si bien es cierto todo lo que se ha mostrado tiene que ver con evaluación hidrodinámica, también hemos realizado una evaluación del punto de vista metalúrgico, y aquí vamos a mencionar un par de puntos que ya tienen que ver con la evaluación metalúrgica. Se hizo una evaluación de cómo es la distribución de los sólidos en diferentes clases de tamaño al interior de la celda para diferentes velocidades del impulsor. Es decir, si yo aumento la velocidad del impulsor, ¿acaso logro una mejor mezcla de los sólidos de mayor tamaño partícula en todo el volumen o no? Y aquí lo que se puede observar es que si yo uso una velocidad del impulsor menor, al reducir la velocidad del impulsor, los sólidos de mayor tamaño tienden a concentrarse en la zona inferior de la celda, es decir, no se logra una tan buena homogeneidad del sólido como cuando aumento la velocidad, y si se aumenta la velocidad, los sólidos de todas las clases de tamaño se distribuyen en todo el volumen. Eso es una evaluación que hemos hecho también y que nos sirve para identificar cuál es la energía que hay que consumir en la celda. Y es porque nosotros hemos definido la potencia que tiene esta celda, el motor. También se ha hecho evaluaciones metalúrgicas de recuperación para diferentes diseños de launder. Tenemos un diseño de launder radial solamente y un diseño de launder tipo finger. Y en ambos casos se compara cuál es la respuesta metalúrgica y la recuperación esperada. Bueno, eso es un resumen muy rápido de algunos de los aspectos que se han evaluado de nuestra celda a 300 metros cúbicos, y que a partir de ello nosotros hemos recopilado muchos datos que estamos utilizando en la mejora de los diseños. Como conclusiones, entonces, hemos realizado una extensa campaña de muestreo y de mediciones en esta celda que está en concentrador de cobre en Estados Unidos, con lo cual hemos encontrado cuáles son las relaciones entre los diferentes parámetros de operación. Hemos encontrado que los parámetros de mezclamiento, de intensidad de turbulencia son los esperados de acuerdo a los diseños. Hemos encontrado la dispersión del gas de acuerdo a lo esperado. Y bueno, lo que podemos concluir entonces es que estos comportamientos hidrodinámicos encontrados son los que nos permiten asociar con el buen comportamiento metalúrgico